viernes bajo lluvia. Hoy viernes bajo lluvia. Atención, Francis, no tengo el micrófono que acostumbro, pero déjame, por si acaso. Por si acaso, ¿verdad? Ahora sí. Saludos, bienvenidos a Z Deportes. Hoy un viernes pasado por agua. Y se va a mantener así durante el día completo, así que llamar a la gente, ¿verdad?, a la precaución, que ande con cuidado, y si no tiene que salir a labores obligatorias, que no lo haga. Que se quede en casa ahí tranquilito. Que nos deje a nosotros esto de salir a la calle, los profesionales. Escuchándonos a nosotros y el resto también de la programación de la Z101. Vamos a hablar de deportes, porque este fin de semana vital para las aspiraciones de los equipos clasificar. Un grupo de ellos todavía que no ha podido celebrar. Los Mediarrojas de Boston, que wow, cuánto le ha costado lograr esa victoria este fin de semana ya con una serie frente nada más y nada menos que a los Tigres de Detroit, que la han tenido no tan fácil en este último tramo, después de ser de los equipos más consistentes durante gran parte de la temporada regular, una piedra en el zapato con los Guardianes de Cleveland, precisamente en una serie que han protagonizado. Del otro lado, los Mets ganaron su juego en el día de ayer frente a los Cachorros, pero también ganó Cincinnati. O sea, la ventaja no es tanta en el tema de los comodines, y sigue el santo de los Mets. ¿Cómo le vamos a poner el santo de los Mets? Cuidándolo, porque ganaron su juego ayer, aunque se mantiene a uno todavía. San Soto, así mismo es. Pero obviamente le vamos a dar seguimiento a las series del fin de semana y a muchos otros temas en el deporte nacional e internacional. Cuidado. Se me acaba de ocurrir otro. ¿Cuál? San Juan Soto, San Juan, es verdad, va tremendo, tremendo. Y se divertirá. Vamos a hablar de baloncesto de la NBA y baloncesto local, claro que sí, porque continúa el baloncesto del Distrito Nacional. Atención, Jorge Mota, el baloncesto del Distrito Nacional, como siempre, con sus comentarios tan acertados. Desde que empiece vamos a hablar de eso. No, como que desde que empiece. Tiene una semana ya que se está jugando, no digas eso. Atención, Michelle Tueni, atención a los comentarios de Jorge. Vamos a hablar de fútbol, de todo, porque también el fin de semana del fútbol americano promete, y muchos otros temas acá en Z Deportes. Saludos, Jorge Mota. Buenas, mi estimado Susiliana, buenas también a FIFA, Juan Arturo, Francis, Aquinito y a todo el pueblo dominicano. Y creo que un programa de estos atípicos, de estos programas que sabemos que tenemos la atención de más personas de lo que habitualmente tenemos, porque hay muchas de las personas en República Dominicana, sobre todo en aspectos laborales, que en estos momentos o están ya de camino a sus respectivos hogares por las situaciones climáticas, o en su defecto ya se encuentran en casa. Aprovechen este tiempo de calidad, este fin de semana adelantado, tomando las medidas de rigor, porque está lloviendo desde bastante temprano y no queremos que haya ningún tipo de situaciones que eventualmente tengamos que lamentar. FIFA, ¿cómo estás? Saludos para ti, Jorge, a Susi, a Recio, al público cerrando la semana con nosotros en este viernes, como dice Susi, lleno de agua, y muchas calles también llenas de agua. Tú sabes que este fin de semana se va a jugar el Derby de Madrid. Y ya desde ayer hay muchas noticias alrededor del derbi, que si Julián Álvarez, que si Kylian Mbappé, que si el Cholo quiere quitarle al Madrid el perfecto que tiene hasta ahora, porque ellos han ganado los primeros 6 partidos de liga y son los punteros. Me imagino que Recio no es fanático del Barça, pero Recio debe estar pujando que así sea, que se dé en este fin de semana, que pierda. Recio, tú sabes que para pasar contigo, ayer yo decía que los yanquistas, como nos declaramos fanáticos de los Mediarrojas de Boston, esperando pues esa combinación de victoria y derrota para que los Yankees se pudieran quedar solos en el este. Si Brian Bello debía lanzar un partido sin hits, pero se dio al revés. Fue el lanzador de Toronto que tuvo, me parece que hasta la 6ª entrada, lanzándole partido perfecto al equipo de Boston. Y como dice Jorge, sigo invicta. Desde que me di cuenta que era partido perfecto y lo puse, automáticamente se rompió el perfecto partido. Saludos, FIFA, saludos, Susi, Jorge. Noticia acabamos de recibir. Ya tú sabes. Recordando, refrescándole la mente a ustedes. Ay, Dios mío. Saludos a todos los que nos escuchan y ven a través de Z101 y Z Digital. Unirme a lo que han dicho mis compañeros, con cuidado los que están en la calle. Si usted puede optar pues por no moverse mucho con el tránsito, la condición climática del día de hoy, pues lo mejor es que se quede resguardado en su hogar, de ser posible. Y pues a los empleadores que también mantengan el ojo abierto para que si cualquier cosa, el clima empeora en las horas de la tarde,
pues les dé tiempo a sus trabajadores el poder desplazarse hacia sus respectivos hogares. Ya tú lo mencionabas, ayer Boston, que está a una victoria de clasificar, pues fue maltratado. Brian Bello ha permitido 26 carreras, perdón, ha permitido 16 carreras en sus últimas 25 entradas de labor. No ha estado bien en el mes de septiembre el dominicano, luego de haber recorrido un muy buen tramo desde la segunda mitad de la temporada. Ayer quizás en el juego más importante para él en la campaña, pues simple y sencillamente no pudo hacer el trabajo, aunque mantuvo a rayas 4 entradas y 2 tercios, 4 entradas, exactamente, 5 entradas y 5 entradas plus, mantuvo a raya los bates de los Blue Jays, que solamente le conectaron 3 carreras, pues llenó las bases sin sacar outs, y el resto es historia con Grand Slam de Dalton Varsho y eventualmente un cuadrangular también de George Springer. Hacerme eco de lo que ocurrió en el juego de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh, una jugada maravillosa de Noel Marte para robarse un cuadrangular con un out en la novena, que hubiese representado pues el empate por parte de los Pirates, y que eventualmente pues robarse ese cuadrangular fue lo que se terminó convirtiendo en la victoria de los Rojos de Cincinnati. Los Mets, ya tú lo mencionabas, ganando un partido para ellos hasta cierto punto de vida o muerte contra los Cachorros de Chicago. He de decir, para que pues la gente lo sepa, que ya hay una serie de playoffs que está establecida, pase lo que pase. Los Padres van a visitar a los Cachorros de Chicago en la serie de Wild Card. Eso va, llueve, truene o vente. Esa ya pues es una serie que está fija por el tema de los récords. Entonces, pues pendiente a eso, y lo que hablábamos el otro día de la posibilidad de que uno de los wild cards, en este caso el tercer wild card, sea quien sea que termine con ese wild card, va a tener que viajar a Los Ángeles para jugar en contra de los Dodgers. Ya pues con la victoria 94 de los Phillies y quedándole 3 partidos a los Dodgers, no hay forma de que ellos los alcancen. Van a quedarse con el tercer mejor récord de la Liga Nacional, o sea que el tercer wild card, sean Mets, sean Rojos o sean Diamantinas de Arizona, que están a 2 partidos de los Mets, cualquiera de esos equipos va a tener que viajar a Los Ángeles para enfrentarse a los actuales campeones de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Arizona Ángeles. A 2 quedando 3. Arizona 2 quedando 3. Y Cincinnati a 1 quedando 3. Eso es correcto. Y los Mets empezando con los Marlins, su serie del fin de semana, con Sandy Alcántara en el montículo, que ha estado, que lo movieron. Para que le pichara a los Mets. Que ya los Marlins se le hicieron a los Mets hace unas semanas. Entonces, pues ojo con los Marlins, no vaya a ser que vuelvan y se la hagan a los Mets. Cincinnati va a nada más y nada menos que a Milwaukee, un terreno que tiene que ser hostil para ellos, independientemente de que Milwaukee ya sepa que está asegurado. Nadie juega suave, y Arizona va nada más y nada menos que a San Diego. Milwaukee necesita una victoria para ostentar formalmente el mejor récord de las Grandes Ligas. Con un triunfo pues ya no le daría tiempo a los Phillies de alcanzarlos, tomando en cuenta que Milwaukee le ganó la serie particular a los Phillies en la temporada. Filadelfia recibe a Minnesota, eso ya tomando en cuenta lo de lo que sería la parte de los récords. Y tú sí mencionaba que Boston recibe a Detroit. Boston recibe a Detroit pues en la campaña, y pues Cleveland y Tigres de Detroit ambos nuevamente empate 86-73, pero Cleveland tiene el desempate por haber ganado último fin de semana la serie particular. Último fin de brinco y espanto. Muchas cosas que definir en el último fin de semana. Para que usted esté consciente, pues el único equipo con capacidad todavía de robarle el puesto de wild card a los Tigres de Detroit hoy son los Astros de Houston. Están a un juego de los Tigres de Detroit por el último puesto de wild card, y arrancan una serie con los Angelinos de Los Ángeles. Ese tiene que ser en teoría el equipo que tiene la serie más suave. En teoría. Lo que pasa es que por lo mal, pero ¿quién? Es Houston. Pero tienen que ganarlo los 3. Pero por lo mal que han estado jugando, en teoría, el que enfrenta el equipo más débil son ellos. Lo que pasa, por eso digo en teoría, porque a esta fecha ya hace rato que la pelota nos ha demostrado que no hay rivales pequeños. O sea, pero que está complicado, está más complicado Houston, independientemente del rival, de lo que uno cree. Sí. Ahí, para el tema, increíblemente. Porque inclusive cuando nosotros aquí hablamos del tema de los premios, hasta
el Joe Spada estaba dentro de los candidatos, que eso es algo que ha cambiado. ¿Usted cree que cambia la narrativa de Hinch si Cleveland clasifica de esa forma? Sí, definitivamente. Con Stephen Vogt. Definitivamente. O sea, este último tramo, gracias a Dios que estamos todavía en el último tramo de la regular, porque que el regreso de Cleveland ha sido histórico e impactante. O sea, yo hablaba al otro día de que el 9 de junio yo estaba a 15 juegos y medio. Sí. Y obviamente nosotros no hace un mes que hablábamos del tema de los dirigentes del año y creo que todos nos fuimos con Hinch de los Tigres de Detroit. No digo con los ojos cerrados porque un equipo que tenía en ese momento 10 juegos de ventaja, nadie pensaba que Cleveland lo iba a detronar. Mira, con el tema, con este tema del asunto de los dirigentes del año, si tú me dices a mí quién es hoy el dirigente del año, para mí es Dan Wilson en la Liga Americana, que es el de los Marineros de Seattle. Ahora, si Stephen Vogt logra sacar la división, no me queda duda alguna de que debe ser yo también creo el dirigente del año. Y AJ Hinch, yo creo que ni siquiera ganando la división va a terminar como dirigente. No, porque Hinch era la segura hasta antes de este regreso. Mientras Cleveland no le hacía mella a Detroit, era difícil no tener otro candidato. Yo creo que eso estaba claro. Ahora viene Vogt, ¿verdad? Y lo que han hecho los indios de Cleveland, que por cierto, entonces repetirían, porque fue el año pasado que ganó Vogt, ¿sí? Sí. Entonces repetirían los dos. Porque Pat Murphy de Milwaukee el año pasado es una línea para él. Yo creo que la gente dice que Carlos Mendoza, pero no creo que le dé el tiempo a Carlos Mendoza para ganarse en un fin de semana, independientemente de la clasificación de los Mets, quitarle ese premio a Murphy, porque él sí ha sido consistente el año completo prácticamente. Yo creo que en el caso particular de Murphy, su rival directo en este momento por el premio de dirigente del año tiene que ser el Dave Roberts. Sí. Por todo lo que tuvo que navegar Dave Roberts, el de los Dodgers, en la temporada. O sea, una temporada atípica para el equipo. Las lesiones, los jugadores que salieron, los malabares que hubo que hacer para mantenerse a flote, y lograron mantenerse a flote hasta el momento que los brazos se incorporan otra vez. Pero igual, yo me quedo con Murphy. Sí, para mí es Pat Murphy definitivamente, pero si alguien le va a competir, creo que tiene que ser Dave Roberts por encima. Usted ve la nómina y que es un equipo de estrellas, sí, pero recordemos, Mookie Betts no apareció hasta los últimos 15 días. Freddie Freeman ha estado consistente, pero por debajo de lo esperado, que con todos cuadrangulares ayer, en el caso de Freeman. Ohtani, gran parte de la temporada solamente bateando, empezó a lanzar otra vez por las mismas necesidades del equipo en cuanto a picheo, y ya lo que FIFA mencionaba del desastre del cuerpo de lanzadores de los Dodgers por las propias lesiones, que ha sido pues terrible lo que han tenido que navegar. Pero definitivamente, si en la Liga Nacional vamos a hablar de alguien como dirigente del año, tiene que ser Pat Murphy. O sea que lo más puede ser que se dé que repitan nuevamente los dirigentes, de acuerdo a cómo termine todo, sobre todo en la Liga Americana con Cleveland. Y lo de Dan Wilson me llama la atención que menciona Recio, porque recuerden que él entró la temporada pasada, en medio de la temporada pasada, después de que ellos despidieron a Scott Service con, hasta el momento, un récord negativo. Yo recuerdo que en su momento mucha gente criticó ese despido y dijo, pero ahora, en medio de la temporada, eso como que no tiene sentido. Y en su momento se dieron declaraciones de que buscaban un nuevo aire en el clubhouse, que esto era un equipo bueno, competitivo, que era lo que pasaba, si eran las riendas que estaban mal. Y hay que valorar el trabajo que ha hecho, sin dudas, Dan Wilson con los Marineros. Es más, en esa celebración, que fue ayer o antes de ayer, la celebración. Ellos ganaron la división antes de ayer. Antes de ayer. Las palabras que él dijo, súper emotivas, súper, o sea, se respira un ambiente totalmente diferente. Ese equipo de Seattle es un equipo diferente al del año pasado, y no solamente por los resultados. Ahí todo el mundo estaba contento, ahí todo el mundo estaba celebrando en la temporada de Riley, el mismo Julio Rodríguez, los lanzadores que han sido clave con Seattle. Así que sí, si él tuviera que ser finalista, creo que es 100% aceptable. Y cuidado, porque sí, tiene una temporada muy, muy buena con el equipo de los Marineros, Dan Wilson. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vámonos a la pausa, vamos a hablar de los otros premios, quiénes creemos que son los candidatos, y vamos a compartir también con la gente para ver qué opinan sobre quién es Riley cara a cara. Riley va a tener la oportunidad, incluso en estos 3 partidos, de imponer una nueva marca de cuadrangulares en la Liga Americana. Está a 2 de la marca que coincidencialmente le pertenece a Aaron Judge. Entonces va a estar bastante interesante el fin de semana y ver la posibilidad de si Riley, que conecta un cuadrangular cada 11 turnos aproximadamente durante la segunda mitad de la campaña, pues si va a tener chance de conectar 1, 2 o 3, dependiendo de lo que ocurre en estos 3 partidos finales para los Marineros de Seattle. Ese es un enfrentamiento que tú tienes, las estadísticas contra la historia. Si tú hoy me preguntas a mí quién es el MVP, yo te voy a decir que Aaron Judge. Tiene que ser Aaron Judge. La temporada de Aaron Judge es una temporada de MVP
definitivamente. Y decir eso me duele porque estoy viendo la historia con un receptor. Y los receptores son así, el catcher. Está bien, como que al catcher no se le valora muchas veces en la proporción que menciona. Pero el primer catcher en la historia con 60 cuadrangulares, el primer bateador en video en la historia con 60 cuadrangulares. Como que todo ese tipo de cosas siempre van a llamar la atención del votante. Y siempre la comparación de, ok, uno lo hace en Nueva York, un play favorable para bateadores, ha tenido un mejor acompañamiento en la alineación. Los Yankees tienen 2 bateadores más con por lo menos 30 jonrones. En el caso de Barry Bonds, conocido como Jazz Chisholm, y el otro muchacho, el del bigote, ¿cómo se llama? Todd Grisham. Grisham, exactamente. En el caso de Riley, Julio Rodríguez, que ha tenido una segunda mitad de temporada sensacional en uno de los estadios más incómodos para bateadores, como es el de los Marineros de Seattle. Entonces está esa dualidad. ¿Por qué se van a decantar los votantes? ¿Por la temporada, las estadísticas, lo que ha hecho Aaron Judge, o por la historia, lo que nunca habíamos visto antes en el caso de Cal Riley? Cal Riley para mí tiene un caso. O sea, el llegar a 60 jonrones le da un caso, pero ese caso se fortalecería de manera significativa si él empata o establece un nuevo récord de jonrones en la Liga Americana. Pero hoy que es viernes, 26 de septiembre, para mí el MVP es Aaron Judge. Tú sabes que la parte histórica no deja de estar del lado de Aaron Judge, porque ¿quién fue el último bateador que batió por encima de 300 y dio 50 jonrones en una misma temporada? ¿El mismo? ¿Quién? Aaron Judge. ¿El propio Judge? No. O sea, me refiero, no el hecho de batear por encima de 300, me refiero a quién quedó líder de bateo en una temporada y dio 50 jonrones. Ok, tienes razón. ¿Quién fue el último? Eso hay que validarlo en la historia. A mí me parece que fue un Yankee. Si yo no estoy equivocada, fue Mickey Mantle y yo lo voy a buscar. Porque a mí me parece que fue Mickey Mantle. Caramba, no quiero que sea el tono, pero es de la única manera en que lo conceptualizo. Es una temporada impresionante la de Riley. Y creo que es una de las mejores temporadas en la historia de las grandes ligas para un jugador que va a quedar segundo en una votación para el premio al jugador más valioso. Para mí es irrelevante. Bueno, hemos tenido casos, no tan lejos, Jorge. Por eso digo, tiene que ser una de las temporadas. Cuando coincidían en la misma liga Mike Trout y Mookie Betts, se sacaban chispas. Sacaban chispas. Y hubo una temporada también de Ohtani y Aaron Judge. Sí. Por ejemplo, o sea, hemos visto temporadas icónicas. Lo que digo es que, gracias a Dios, estamos en el 2025. ¿Por qué gracias a Dios? Porque si esto hubiese ocurrido antes del 2010, él hubiese sido el MVP. Riley, yo estoy seguro, pero no porque lo merezca, sino por el desconocimiento del votante. O el criterio en su momento, que era el común. Exacto, el criterio en su momento, porque ahora mira cómo Recio resalta que estamos al frente de un hito histórico ante un receptor que llega a 60 cuadrangulares. Pero al mismo tiempo estamos ante un hito histórico de un bateador a ambas manos que llega a 60 cuadrangulares. Pero eso realmente no son méritos. O sea, realmente eso no debe ser un peso al momento del votante tomar una decisión para delimitar quién debe de ser el MVP entre Aaron Judge y Riley. Yo sí creo que ha sido una gran temporada, pero el hecho de que él bate ambas manos y haya conectado 60 cuadrangulares no tiene un peso en la votación. Ahora, bueno, sí el hecho de que lo haya hecho un receptor no tiene un peso en la votación. Pero para ti. Sí son méritos. Son méritos. Lo que no son es mérito suficiente para quitarle hasta ahora el premio a Judge. No es un mérito para llevar al votante, porque fue mi comentario. No es un mérito para llevar al votante a cambiar de opinión con relación a darle su voto a Judge. Judge ha tenido mejor temporada y punto. O sea, no hay manera. Podemos decir, son hitos históricos que no dejan de ser precedentes. Nosotros vimos un MVP con una triple corona que no se lograba desde la década del 60. Y que no fue el mejor jugador de ese año. Y no lo ganó de manera justa.
Entonces, bajo esa misma premisa, Riley te está dando 60. Que nunca un ambidiestro había dado 60 cuadrangulares, nunca un receptor le había dado, sí, pero ese no es el criterio que debemos de tomar en cuenta al momento de ejercer el voto ante la gran temporada que está teniendo Aaron Judge. Te leo lo que dice alguien que ha votado cuando Riley conectó su cuadrangular 60. Riley conectó su jonrón número 60 de la noche, en una noche en la que los marineros aseguraron el título del oeste de la Liga Americana. Él y Judge merecen el MVP, pero es muy difícil argumentarle algo a Riley ahora. Jon Heyman. La historia sí inclina a los votantes de un lugar a otro. Puede hacerlo, más creo que por la realidad en la que nos encontramos hoy en día. Por eso te digo, si esto hubiese sucedido antes del 2010, él hubiese sido el MVP. Pero que ni siquiera... Así como Heyman, 100 votantes. Pero que ni siquiera tan lejos. Recuerde que hace unos años, no hace ni 10 años eso, Rick Porcello fue Cy Young porque fue líder en victoria de la Liga Americana. Sí. O sea, Sí, no pero, fue el mejor pero pitcher había del más año. resistencia. Yo creo que el quiebre que hubo de darle peso, de darle un peso en su justa dimensión a la producción del jugador, independientemente de los hitos históricos, ese quiebre fue de Mike Trout. Antes que los lanzadores. Sí, pero con los pitchers era más difícil. ¿Cuándo fue que Félix Hernández ganó el sellón? Te voy a decir También ahora, con el mismo tema de la victoria. Con el mismo tema de la victoria. Eso era un criterio antes. Para la Sí, técnica de corona de pitcher. era un criterio antes. Era un criterio que se. No, pero Félix Hernández ganó 12 juegos cuando ganó el sellón. Sí, pero era un criterio antes y después dejó de serlo. Lo que pasa con Judge es que cuando tú miras la periferia y miras todos los números, en el total de los números, a excepción de jonrones y remolcada, en todo lo demás, Judge está por encima. Está por encima. Y vuelvo y digo otra vez, cuando buscas la historia, que incluso la validé con Recio, la última vez que un jugador fue líder en promedio de bateo y dio 50 jonrones en una temporada fue en el 56, cuando Mickey Mantle ganó precisamente la triple corona. Bueno, realmente Entonces, yo lo he dicho aquí, qué pena que esta temporada histórica de Riley coincida con otra buena temporada de Aaron Judge. Aquí nadie le está retando, que ustedes verán. Sí. Y si cambia y en un momento el votante entiende que debe darle más valor al tema posicional, porque eso es lo que mucha gente está diciendo, es que catcher y te da más de 60 jonrones y está el juego entero. Y no es de que un catchercito, un atrapabola. No. Es uno de los mejores catchers defensivos que tiene las Grandes Ligas. Y llevando picheo, es el octavo mejor de esta temporada. Y ese picheo de Seattle. Y también. ese picheo de Seattle. El premium, Entonces, obviamente, si su favorito es Riley, totalmente aceptable. Ahora, la realidad es que al día de hoy, Judge merece más en términos de producción y de número en general el MVP. No es que Riley no está teniendo una buena temporada, no es que lo de él no ha sido histórico, no. Coincidió y eso lo podemos extrapolar al caso de José Ramírez. José Ramírez todos los años tiene una mega temporada. Me imagino que este año tiene que ser el tercer finalista para el premio al jugador más valioso de la Liga Americana. Claro. Entonces va a ser así, van a coincidir con estas temporadas de Aaron Judge, no solamente Riley, José Ramírez tiene años sufriendo eso. Y cuando no es Judge era Ohtani y no también. va a ser polémica porque el premio es un premio más cerrado de lo que en un momento se vio. Entonces Riley tiene mérito, al igual que lo tiene Judge, pero al final el criterio nuestro, creo que estamos todos al unísono. Sí. El criterio nuestro es que Judge es más MVP que Riley. En este momento sí. Y ha tenido mejor temporada. No, sin duda. Aunque no sea histórica. Con relación. Y le voy a Ha sido histórica. Ha sido histórica en su contexto. En su contexto. Lo que no ha hecho historia relevante en el tiempo. Porque al final nosotros estamos al frente de un tipo que por primera vez en la historia, siendo receptor, conecta con 60 cuadrangulares. Y al mismo tiempo un tipo que bateando ambas manos por primera vez conecta. O sea, eso es historia. Eso es un precedente. De hecho, eso es hacer algo que no tenía precedente. Eso va a salir en Jeopardy dentro de 10 años. Exacto. Lo que Josh está haciendo ya tiene precedente. Claro. O sea, ese es el contexto. Pero digo, vuelvo y repito, que la resistencia, ya eso se disipó. Antes del 2010, te lo digo, te pongo como parámetro del 2010, porque el Cy Young de Félix Hernández fue en el 2010. Y realmente quedó 13-12 en cuanto a récord. Y eso, en esos 12 juegos, si yo no me equivoco, en esos 12 juegos que él perdió, el promedio de carrera de los Marineros de Seattle fue de 0.50. Si no me equivoco, recuerdo grandes debates
De que si lo merecía o no en su momento. Iba a decir Orlando, pero los grandes debates eran con Mendoza realmente, porque Orlando como que nunca ha sido bueno en esa parte. Pero ella recibe de que ¿qué? No, ¿Lo de no, Orlando o lo de Feli Hernández? No. Cuidado. Es un juego de Hernández, ¿no? Pero, bueno. Cayó la lona. Es mío Orlando. Yo no sé dónde le salió a recibir eso. Bueno, compramos el pleito a uno. No, mira, para poner en contexto, lo de Rick Porcello fue en el 2016. Que ganó 22 partidos y perdió 4 con una efectividad de 3.15. El único mérito de Porcello ese año fue ganar 22 juegos. Y tenía un run support de juegos. O sea, Boston promediaba más de 5 carreras con Porcello. Pero también en ese momento ya era difícil ver lanzadores llegar a más de 20 victorias. Quizá ellos le dieron el valor a eso. Pero mira este dato de precedente, porque el formato de votación, que es de puntos, dependiendo en el lugar donde el votante te pone, Rick Porcello no fue el sayón en el primer lugar. O sea, Justin Verlander sacó 14 votos de primer lugar y Porcello 8. O sea, para que veas lo dividido y lo ambiguo y lo abstracto de los votantes al momento de tomar su decisión. Lo subjetivo. Pero entonces, entonces los votos de segundo lugar ya empezaron a tener peso porque ya lo de Porcello era claro. O sea, Porcello, el que votó, los 14 que votaron por Verlander pusieron a Porcello de segundo, exacto. Entonces con Verlander tuvieron algunos problemas para tenerlo en los 2 primeros puestos de la boleta, y eso provocó eso. Pero lo de Feli Hernández, señores, no, y el mejor, impresionante. No, pero fuera de eso, o sea, lo que cambió de manera definitiva la trayectoria con el asunto de las victorias y los pitchers y el Cy Young, obviamente la primera gran señal fue Félix Hernández, pero recuerda que Jacob deGrom entre 2018 y 19 ganó los 2 Cy Young de forma consecutiva. En 2018 con récord de 10 y 9 y en el 2019 con récord de 11 y 8. Ahí fue que los votantes dijeron, tú sabes que al final para la evaluación la victoria, o sea, rectificaron curso, la victoria, el pitcher no depende necesariamente de él, claro. Y ese equipo de Seattle perdió más de 100. Exacto. O sea, ganó 61 y perdió 101. O sea, que fue un equipo desastroso. Fue, de hecho, el peor récord. Recuerdo que fue el peor récord de la Liga Americana. No recuerdo bien si fue el peor récord de todas las grandes ligas. Y que él haya tenido la temporada que tuvo, iba muy de la mano con la estructura del equipo, no con su rendimiento. Correcto. Que no fue lo que pasó con Porcello. Entonces, pasando a la Liga Nacional, ¿o vas a agregar algo más? No, eso te iba a decir que si hablamos de los otros premios, prácticamente todo está sellado. El MVP en la Liga Nacional, creo que de manera unánime va a ser Shohei Ohtani. Sí, yo creo que hay poca discusión, aunque entiendo al que pondera igual a Carl Riley, pues sabes que hay gente que le da mucho peso al tema. No, a Riley no, a Schwarber. Tú sabes que hay mucha gente que le da peso al tema de los cuadrangulares, la mezcla de cuadrangular y carrera remolcada. Entonces, el que le quiere dar peso a eso de Schwarber, ¿verdad? Se lo compro, pero yo entiendo que lo de Ohtani. ¿Y creen que Soto se mete al tercer finalista? Lo de Ohtani no tiene madre. Yo no estoy seguro. Para mí, Schwarber ha sido como que el rival directo de Ohtani en el premio. En el premio esta temporada. Pero Soto está muy cerca de un 40-40. Entonces quizás al final, como esa mezcla, la defensa no puede ser parámetro en la votación con tomando en cuenta a Schwarber, porque Schwarber es bateador designado. Soto ha sido uno de los peores defensivos del año, aunque la segunda mitad ha sido un defensivo promedio, según las estadísticas. O sea que corrigió el curso que llevaba en la primera mitad. Entonces, Soto está muy cerca de un 40-40 y también una temporada histórica a lo interno, en su contexto, a lo interno del equipo, y quizás eso también pudiese darle voto a favor y él termine segundo. Y lo hablábamos a principio de semana, lo hablábamos que la discusión aquí en el MVP es quién va a terminar segundo y quién va a terminar tercero. Ahora, quien yo sí creo que va a coger votos con posibilidad de meterse en el top 5 es Gerardo Perdomo. Sí. Tiene que meterse. Con la temporada que ha tenido Perdomo como probablemente el mejor campo corto overall de la temporada 2025 en la Liga Nacional, creo que Perdomo va a coger suficiente voto para meterse ahí dentro de ese top 5, con siendo conservador en el top 7. Pero creo que Gerardo Perdomo va a estar ahí.
pero lo mismo que hablaba con FIFA, la discusión aquí va a ser quién va a terminar segundo y quién va a terminar tercero en la Liga Nacional por la MVP. Pero pendientes hay muy poco. Lo del dirigente del año que hablábamos de la Liga Americana, que podría haber un caso ya al final de cómo termina la regular entre Vogt y Hinch, y hasta Dan Wilson también. Tal vez el novato de la Liga Nacional, puede ser que exista alguna discusión, porque hay gente que pondera a Kate Horton, el lanzador de los Cachorros, pero hay gente que pondera a Drake Baldwin, que es el receptor de los Bravos. Entonces, ahí yo creo que puede haber cierta discusión, porque cuando tú miras la temporada de los dos han tenido temporada hasta cierto punto consistente. Los Zion en el caso de la Liga Americana, yo creo que está definido. Ya a Nick Kurtz deberían de hacerle. Eso va a ser un premio entre compañeros. Sí, hacerle el premio e írselo entregando. Lo de los Zion, yo creo que también no va a haber discusión de nosotros. Skubal y Paul Skeens. El lado de Skubal sí va a estar más cerrado por la gran temporada de Garrett Crochet. Y ya entonces Skeens creo que va a ser Zion unánime en la Liga Nacional. Tú sabes que mientras tú estabas de vacaciones, otro premio que yo recuerdo que le traía a la mesa a Susi un día era el regreso del año. Yo creo que en la Liga Americana hay poca discusión porque debe ser Jacob deGrom, pero en la Nacional creo que hay que tirar una moneda y probablemente vaya a caer parada, porque los regresos del año en la Nacional están complicados. Yo estaba buscando el otro día los candidatos que estaba Acuña y vi que estaba Ronald Acuña y yo decía wow, pero Acuña con esos números para hacer el regreso del año, pero tú te pones a pensar de verdad, o sea, con cabeza en la Liga Nacional y no aparece un candidato que tú encuentres que tenga el peso que tiene deGrom, por ejemplo, en la Liga Americana. No hay en la Nacional. No. Eso es así. La Nacional ha sido una temporada medio extraña para ellos, viendo las posibilidades. Christian Yelich fue alguien que mencionamos en su momento, porque él ha tenido una buena temporada, tomando en cuenta que los últimos años, ya sea por tema de lesión o tema de rendimiento, no ha sido el jugador que fue MVP hace unos años, y esta temporada ha sido buena para él. Pero no tenemos tanto candidato para elegir no hay realmente. Candidato donde tú eliges y digas, bueno, yo creo que entre Juan y Pedro. Lo que ponen como el favorito, tú bien lo decías, Ronald Acuña, seguido de Robbie Ray, Spencer Strider, Corbin Carroll, Christian Yelich, Jesús Luzardo, Kodai Senga. O sea, realmente está incómodo ahí tú saber quién va a ser el ganador de ese premio. Nos vamos a una pausa y regresamos con más Z90.